Agradecemos a Willy Molina de la Red Ambiental del SENA su participación y le damos la bienvenida al doctor Paolo Lugari, fundador y director general del Centro Experimental Las Gaviotas, quien nos dice que el SENA le otorgó la condecoración Honor al Mérito de la Formación Profesional en la categoría de Servicios Extraordinarios. Durante 14 años fue miembro del Consejo Directivo Nacional del SENA. La Universidad Carnegie Mellon le otorgó el doctorado honoris causa en Ciencias y Tecnología en el año del 2007. Sobre gaviotas se han escrito varios libros en diferentes países, destacándose entre ellos, comillas, Gaviotas, A Village to Reinvent the World, de Alan Weisman, y el titulado Renacimiento en el Trópico, Paolo Lugari, o Los tiempos de gaviotas, cierro comillas, escrito por el gran humanista Mario Calderón Rivera. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Paolo Lugari, hoy que el SENA celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. Gracias. Muchas gracias. Primero que todo, un saludo sostenible a la gran familia del SENA, de la cual yo me siento un participante muy sensible, ya que además de haber participado durante 14 años en el Consejo Directivo Nacional, me unía una gran amistad muy fuerte, muy profunda, con Rodolfo Martínez Tono, que para mí fue el funcionario más importante que ha tenido la administración pública colombiana en tiempos recientes. Cuando nosotros acostumbramos a intervenir en este tipo de eventos, siempre queremos aclarar que no somos dueños de la verdad, solamente nos aproximamos, y eso, ya que la humanidad ha demostrado que todavía no ha podido llegar a conclusiones definitivas. Por eso es que estamos en la búsqueda permanente de verdades temporales. Sobre eso quiero ser muy claro. Repito, no soy dueño de la verdad, lo que quiero es molestar e inquietar sus capacidades instaladas mentales para pensar en beneficio del medio ambiente colombiano y del mundo, porque el medio ambiente, por fortuna, no tiene fronteras ni límites políticos. Haciendo esta aclaración, voy a empezar a través de las preguntas que me formularon los instructores, a tratar de armar una charla para finalmente llegar a un diálogo con todos ellos. Nosotros hemos sostenido en Gaviotas de que la universidad y la educación en general está siendo presentada de una manera fragmentada, es decir, no hacen conexiones. Además, ellos piensan que después el estudiante hace el ensamble y arma el rompecabezas, pero sucede todo lo contrario, porque cada vez se especializan más. Ahora, yo entiendo que la especialización es una fortaleza, pero sobre la base de que se entienda cómo eso hace parte de un todo, cómo está entrelazado. Como decía el genio de Leonardo da Vinci en sus épocas en la Toscana, todo está en todo, todo regresa a todo y todo viene de todo. Y Demócrito de Abdera, el gran presocrático, lo decía de una manera más resumida aún, que es todo está en todo. Ahora, en aquellas preguntas que tuvieron la amabilidad de mandarme, después de leer las máximas y mínimas de las gaviotas durante 50 años, me dicen que cómo es que la utopía
puede trabajar en base a los materiales locales, obviamente locales de gaviotas y del trópico en general. Quisiera añadir eso. Por ejemplo, vamos a hablar un poco conceptualmente. Cuando el señor Drake aprovechó el petróleo en Pensilvania, en Titusville, muy cerca, por cierto, a la Universidad de Carnegie Mellon, el petróleo no dijo yo soy un recurso, no hizo un pendón para decir eso, sino que fue la imaginación del ser humano la que le dijo usted es petróleo y sirve para tal o cual cosa, buenas o malas. Es decir, lo más importante en un paisaje es la fusión de él con el paisanaje, con la imaginación. Ahora esto, ¿cómo lo llevamos en forma concreta a la realidad en gaviotas? Diciendo solamente algunos ejemplos. Cuando llegamos allá, pues nos encontramos con suelos pobres, pero nosotros decimos que no hay suelos pobres, sino cerebros pobres. El único desierto al que le tenemos pánico en gaviotas es el desierto de imaginación. Entonces, después de muchos ensayos y errores, si yo fuera a hablar de los errores de gaviotas, necesitaría por lo menos 10 eventos como el de hoy. Podemos encontrar una especie tropical que está en la selva, en este caso de la selva de Nicaragua y de Honduras y amazónica, que es el pino tropical caribe, que es muy diferente a los que ustedes conocen en la sabana de Bogotá. Y después de muchos ensayos y utilizando la micorriza, que es un microorganismo importante, que es la unión del hongo con la raíz, podemos ya clasificar a estos suelos como clase óptima. ¿Para qué? Para forestación. Obviamente no para la agricultura convencional, aunque después de 30 años este bosque permite hacer en su soto, en la parte baja del bosque, permite hacer agricultura de una manera muy eficaz. Por ejemplo, también nos dijimos en aquella época, ¿cómo hacemos para construir 40.000 metros cuadrados que hoy tiene gaviotas de área cubierta, llevando ladrillos cocidos o elementos prefabricados de Bogotá o de Villavicencio? Y nos dijimos, pues aprovechemos el suelo, que con un poquito de cemento o de cal da un ladrillo muy resistente, hasta el punto de que hicimos la fábrica de implementos tecnológicos, más tarde de Colofonia y de Trementina, que tiene un área de 3.000 metros cuadrados, siendo esta la construcción de suelo cemento más grande del mundo, utilizando la máquina Simbarran, que aunque fue inventada por el ingeniero chileno Raúl Ramírez, su primera aplicación en el terreno se hizo en gaviotas con grandes resultados. También nos dijimos cómo vamos a utilizar la energía, es decir, qué alternativas hay. Entonces dijimos, nosotros tenemos allá sol, viento, agua y biomasa. Entonces desarrollamos, de acuerdo a nuestras circunstancias, toda una serie de implementos y tecnológicos de bajo impacto ambiental para aprovechar estos tipos de energía no convencional, que en gaviota la llamamos energía cariñosa, amable, dulce, sustentable, no convencional y renovable. Y esto nos permitió entonces atender nuestras primeras necesidades energéticas. Luego también empezamos a desarrollar proyectos acuícolas con la cachama, que es un pez originario de la Orinoquia. Bueno, en fin, me haría muy largo enumerar todas nuestras actividades que las pueden ver desplegadas en nuestra página web. Sobre esto de la utopía, que ya gaviotas es una utopía, porque pasamos
de la utopía a la realidad, es decir, a la utopía, es una demostración clara que cuando uno sueña con los pies en la tierra, mirando al cielo, pero con los pies en la tierra, las cosas se pueden lograr. Hasta el punto de que hace unas semanas que nos visitaron los directores de todas las corporaciones autónomas regionales de Colombia y las de desarrollo sostenible, ellos dijeron en sus intervenciones que se hicieron durante todo el día en Gaviotas, y lo consignaron así por escrito, de que ya el desarrollo sostenible no es una utopía y que Gaviotas, en las condiciones más difíciles posibles, lo está demostrando a carta cabal. Ahora, volviendo al tema, a la primera pregunta sobre las universidades y la transversalidad del conocimiento, quisiera insistir en cómo se podría intentar lograr esto. Por ejemplo, haciendo trabajos interdisciplinarios en donde participen gente de todos los niveles, pero también los indisciplinados. ¿Qué son los indisciplinados? Un técnico, por ejemplo, del barrio Carvajal, que durante 30 años ha trabajado en el área mecánica haciendo innovaciones impresionantes. Y me acuerdo que le dije a una universidad bogotana muy prestigiosa que por qué no hacíamos tesis de grados, pero que además de profesionales de esa universidad interviniesen estos técnicos, para mí no autodidactas, porque todos ellos han tenido mentores, han tenido gente que los han inspirado, para que ellos participaran también en una tesis de grado determinada y que también les diera diploma. Y entonces eso no fue posible. Me acuerdo que yo les arguí que los grandes genios de la cibernética, por nombrar solamente dos, Bill Gates y Steve Jobs, no hicieron estudios profesionales. Ellos se dedicaron fue a estudiar, no en forma autodidacta, sino con toda clase de libros, consultando a toda clase de maestros, trabajando con pasión y con serenidad. Y hicieron unos logros tan extraordinarios que han cambiado a la humanidad. Y sin embargo, tampoco les hubieran permitido ingresar o ser partícipes de una tesis de grado. Estas son las cosas que uno realmente no entiende, porque finalmente lo importante son los conocimientos y las habilidades. Yo diría que la actitud es lo fundamental. Y esto está confirmado porque hace poco Microsoft y Tesla Motors hicieron anuncios de prensa y por los medios digitales de que ya recibían gente que no tuvieran diplomas, casi que decían que no tengan necesidad de desaprender, porque no estamos enseñando lo que es en tiempo real, porque eso nos da la ventaja de enseñarles nuestras tecnologías de una manera muy fresca, sin encontrar en sus capacidades instaladas mentales lo que en Colombia llamamos mañas. Es decir, es muy importante que el concepto educativo se abra realmente. Eso yo quisiera destacarlo. Alguna vez dije otro chiste, que si en un censo digital Bill Gates aplica con su hoja de vida para ser profesor, obviamente lo rechazan por razones legales. También quiero manifestar de que cuando nos reunimos en Gaviotas en un estadio horizontal, sin jerarquías, porque a veces uno no entiende o no sabe en dónde está la persona más creativa, empezamos a exponer los problemas, porque las tecnologías de Gaviotas se fueron dando a medida que se construía la comunidad, y luego algunas de ellas se trasladaron a la gran ciudad. Es decir, este es un caso al revés, en donde la tecnología salió de la periferia hacia las urbes, hacia estas megalópolis como Bogotá,
hasta el punto de que hicimos en Ciudad Tunal la instalación de agua caliente por energía solar más grande del mundo, como lo destacaron todos los informativos de Naciones Unidas y de la prensa mundial. También respondiendo a esa inquietud, nosotros aspiramos en el micromundo de gaviotas, en el microcosmos, alguna vez convocar a que se haga un Silicon Valley, pero un Silicon Valley que esté dedicado a combatir los problemas esenciales de la pobreza, que hasta el momento, paradójicamente, es lo único sostenible. Es decir, pero con gran tecnología y con avances actualizados en diferentes materias, pero dirigido a resolver los problemas de fondo. Cuando yo tuve la oportunidad de intervenir, como lo pueden ver en YouTube, ante la Academia de Ciencias Físicas Exactas y Naturales de Colombia, yo dije de que no estaba de acuerdo con los que piensan que la humanidad se salva yendo a colonizar otros planetas. Eso me parece una quimera. Además, es mucho más fácil seguir estando en la Tierra. Es decir, en vez de volver a la Luna, regresemos a nuestro planeta. Y planteaba ahí el 4,442 sobre B. ¿Qué quiere decir 4,42 sobre B? 4 es que el ser humano puede vivir 4 minutos sin aire respirable. Puede vivir 42 días sin alimentarse y puede vivir 42 días sin agua. Y el bosque, la cubierta vegetal de la Tierra, es lo que nos permite tener una atmósfera biológica, una atmósfera que en este momento tiene, como todos ustedes saben, un 28% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de argón y otros gases, que a su vez, para mantener esa arquitectura bioquímica de la atmósfera, necesita tener una infraestructura vegetal que por lo menos debe ser el 50% de la superficie emergida del planeta, y además de la conservación y el fortalecimiento del plancton marino. Si nosotros no tenemos un 50 o un 60% de verde, no vamos a tener una atmósfera viable para la vida humana y de otras especies. Por eso es que es tan importante la transversalidad para entender esta proposición que nosotros tuvimos la oportunidad de presentar ante la Academia de Ciencias. Y es claro que de ahí surgen toda clase de ideas, pero que tienen que ser un tejido. Es como alguien decía, es como ser hilos de distintos colores, pero pertenecientes a una misma tela. Todos estos diálogos, en Gaviota no hay debates, sino diálogos y conversaciones. La palabra debate me parece que implica algo de violencia. Se hacen en el sentido de que no importa de dónde venga la idea. Lo importante es que la idea final surja como una simbiosis de la inteligencia individual y colectiva. Por eso yo quiero repetir una de las frases de Gaviotas que dice que la humildad es más productiva que el orgullo. Ahora, pasando a otra de las preguntas sobre los planes de ordenamiento territorial. A mí no me gusta esa palabra de ordenamiento territorial. Yo hablaría más vale de visiones y esquemas dinámicos, porque hoy día lo único permanente es el cambio. Hay días que el cambio se da cada semana, se da 15 días y no nos damos cuenta. Es como la frase de Ortega y Gasset que dice: no sabemos lo que está pasando, pero eso es precisamente lo que está pasando. Por ejemplo, el caso del bosque de pino tropical Caribe biodiverso de gaviotas, que es el más grande de Colombia, sembrado en un solo sitio, en donde aprovechamos su resina, o sea, su llanto, sin talarlo. Si nosotros lo planteamos hoy
frente a un plan de ordenamiento territorial municipal o regional, nos rechazan totalmente el proyecto porque nos dicen que no hay precedentes, que no hay antecedentes en Colombia de eso. Entonces le mandan la propuesta a pares nuestros, nosotros somos impar, pero a pares, que obviamente no van a aprobar un proyecto porque se sale totalmente de sus enseñanzas y de sus creencias forestales. Por eso yo he venido insistiendo con varios amigos de que en Colombia se haga una zona franca del pensamiento, una zona en donde los imaginarios sean posibles sin tantas normas o fetichismo de listados que lo que hacen en ciertos casos o en la mayoría de ellos es ponerle un freno a la creatividad, obviamente dejando a un lado experimentos que serían absolutamente peligrosos y que ayudarían a la inestabilidad ecológica. Por eso son cosas muy contadas. Tiene que haber libertad, tiene que haber imaginación, que es la única forma de superar la pobreza. La tropicalidad en nuestros países, que además somos del trópico ecuatorial, no está inventada, no está implementada. Esa es la revolución pacífica que nos queda, porque cualquier acto de violencia verbal o física es para mí el fracaso de la inteligencia y el fracaso de la condición humana. Y estos planes de mal llamados de ordenamiento territorial tienen que ser algo como un caucho, que se estiran pero sin romperse, sin romper el tejido social. Lo que yo llamo también, o en Gaviota llamamos, un esquema caórdico, que es una combinación de caos y orden, que es muy parecido a lo que está en el escudo nacional, si en lo que ahí lo llaman libertad y orden. La otra pregunta de un amigo instructor, que para mí es el verdadero corazón del SENA, es la columna vertebral, es la médula, es ¿qué entendemos por ilustración ecológica? Pues por ilustración ecológica es volver al sentido común, por entendiendo el sentido común como el sitio en donde convergen los pensamientos, en donde esos se unen, para que salvara a la humanidad, porque el planeta no necesita salvarse, esos son problemas de los publicistas. El planeta sigue girando alrededor del Sol en la tercera órbita durante miles, millones de años, no tiene ningún problema. El problema somos nosotros, somos la humanidad y el resto del tipo de organismos vivos, y todo organismo vivo, como es elemental, aspira a seguir siendo vivo. Entonces, eso es ilustración ecológica, que las enseñanzas, que la vida en comunidad gire alrededor de tomar una conciencia sobre este planteamiento. Por eso, nosotros tenemos que hacer que la mal llamada economía, porque economía en su origen etimológico quiere decir el cuidado de la casa, el cuidado de la casa compartida, quiere decir el cuidado de la casa de todos, es que no puede considerarse independientemente. Al contrario, hay que llegar a la bioeconomía, en donde la economía es una de sus ramas. Hay que crear una nueva economía, más dinámica que la actual, en plena libertad y en democracia. Y esto se puede dar a través de diferentes ejemplos. Por ejemplo, por decir uno, la soberanía alimentaria, que es antes que la seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria es que un país como Colombia, que es el rey del trópico, en donde, como dicen los campesinos en el lenguaje diario, aquí se da de todo, tenga por lo menos todo lo que ella consume en materia de proteínas, de calorías, etcétera, para en cualquier momento no sea necesario importar, porque no es imposible con lo que estamos viendo en el mundo que algún día sea muy difícil traer las cosas de otra parte. Seguridad alimentaria es como el caso de los Emiratos Árabes, que tienen todo el dinero del mundo para traer la comida. Pero Colombia podía hacer un gran plan de soberanía alimentaria. Eso alimentaría sus negocios, haría una gran
sincronización con el crecimiento sostenible del país. Al mismo tiempo, otro ejemplo que quisiera plantear acá es volver nuevamente a insistir, pero no en proyectos solamente pilotos, que es la palabra preferida entre nosotros, a establecer fábricas de energías renovables, fábricas de celdas fotovoltaicas, de calentadores solares, como los que Gaviota ya tiene, de molinos de viento no solamente para generación de energía, sino para elevación de agua, de elementos de biomasa, usar la pirólisis para el tratamiento de desechos, volver a una gran economía forestal, a la arboquímica, manejar el árbol como una gran refinería sin destruirlo, sin talarlo. Esto requiere imaginación y voluntad, porque nada de esto es realmente difícil. Posiblemente, como lo decía un amigo mío, esto no se ha hecho porque posiblemente es demasiado fácil y no ha tenido una presentación sofisticada en su lenguaje. Es el momento, a raíz de la motivación que tenemos con la pandemia, que la pandemia pues, es un problema cultural, fundamentalmente, es que la salud, que es el derecho más elemental de todos, que lo dice la Constitución colombiana, sea accesible para todos, sin distingo de estratos, sin medicina prepagada. Yo no entiendo eso, porque unos tienen derecho a tener ciertos tratamientos y otros no. Y eso crea, como ya se ha ensayado en muchos países, nada de esto es nuevo, y esto crea una actividad económica que manejada de una manera sincronizada, además de aumentar el nivel de salud del pueblo colombiano, también aumenta el Producto Interno Bruto. Claro, un Producto Interno Bruto mal manejado en su elaboración, porque solamente tienen en cuenta la transacción que se dan en ciertos espacios de Colombia. No, que tengan en cuenta la factura ambiental, los beneficios de un bosque, los trabajos de la madre en las casas. Es decir, hay que llegar a lo que llamamos allá un PII, un Producto Interno Inteligente. Esto nos permite, y se pueden hablar de 100 casos adicionales, nos permite perfectamente crear una nueva economía mucho más vigorosa y además sustentable. Lo utópico de esto sería no hacerlo. Otras preguntas es que cómo se hace la adaptación de la humanidad a los cambios climáticos para defender obviamente a la humanidad, no al planeta, ¿no? Pues primero lo que ya dije, recuperar la piel vegetal. Yo he dicho a través de varios medios que el activo ambiental más importante es el árbol, porque el beneficio de un árbol es para toda la atmósfera, es para todos los seres humanos. Un árbol, por fortuna, no maneja límites políticos y administrativos. Un árbol sembrado en gaviotas está beneficiando, por ejemplo, la atmósfera contaminada de Pekín. Que el mundo va a tener de aquí al año 2030 fácilmente la necesidad de hacer ciudades que para este crecimiento demográfico, porque parece que es una tendencia que no se puede atajar, pero ojalá que esas ciudades no sean de más de 50.000 habitantes, para que sean sostenibles y que su propia contaminación sea procesada por ellos mismos. Y eso no es fácil ni es más costoso. Es un problema de cambiar el chip mental, porque en este momento estamos sentados en un sofá mental. Y para eso hay que concentrar las oportunidades en el campo. La gente se viene a la ciudad no en busca de la ciudad per se, sino en busca de unas oportunidades que el campo no se las ofrece, pudiéndoselas ofrecer sin ningún problema, sin ningún problema. Por ejemplo,
Es el momento también de que la humanidad se alimente, como lo estamos haciendo en Gaviota, y en 3 años vamos a llegar a cumplirlo en totalidad, se alimente de cultivos permanentes o perennes, es decir, sembrar una sola vez y cosechar para siempre, para evitar nosotros toda esa emisión de carbono que sucede en la preparación de tierras con cultivos temporales que se hacen cada 6 meses o cada año. Estos cultivos perennes que aportarían los mismos proteínas y carbohidratos, etcétera, es algo que está a la vista. Hay un amigo mío que publicó un libro que además cita gaviotas, de que en el mundo tropical hay fácilmente 700 especies tropicales, porque el mundo tropical también es Bogotá, sino que Bogotá es trópico frío, que son comestibles de iguales o mejores sabores y que además respetan el balance nutricional que requiere el cuerpo humano. ¿Por qué no nos dedicamos económicamente hablando, para que eso cree la actividad, a la purificación y a la conservación de las aguas? Finalmente, en el agua se originó la vida. Además, el agua es un mineral. El agua no es orgánica. Y curiosamente, de ese mineral llamado agua, nació la vida en las sopas primigenias, hace millones de años. Al mismo tiempo, otra pregunta es que cómo el hombre evoluciona, cómo va a evolucionar y qué va a ser de aquí a 100 años. Bueno, yo nunca he sido el indio amazónico ni el indio orinoqués para decir qué va a pasar. No, yo simplemente puedo sembrar ciertas inquietudes que pueda que sucedan o puedan que no sucedan, y si suceden hay que ver si antes el ser humano todavía sigue existiendo. Posiblemente vamos a tener los hombres mitad máquinas, mitad prótesis electrónicas y mitad humanos, que es lo que se ha venido llamando el cyborg, porque vamos a tener unos cambios genéticos muy fuertes, porque el hombre, no sé si para bien o para mal, ya puede manejar, ya puede escribir sobre el código genético. Eso es de una trascendencia y de un peligro o de un beneficio según cómo se maneje. Nosotros nunca podemos olvidar que nosotros no somos sobrenaturales, somos una parte de la naturaleza que llegó a dominar el lenguaje y a volverse bípedo y además a tener un cerebro que pueda hacer conexiones con sus sinapsis. Es decir, yo por eso repito que nosotros tenemos que ser conscientes. O somos protagonistas de un futuro desastroso o somos protagonistas de un futuro en beneficio de toda la humanidad. Yo más o menos quiero terminar, porque además ustedes pueden ver mis conferencias y las frases en la página web, con una frase que siempre alguien de Gaviotas cuando habla la cita y que textualmente dice: la madurez consiste en realizar los sueños y el que no sueña es porque está dormido. Muchas gracias, mucho entusiasmo mezclado de serenidad. Gracias, doctor Paolo Lugari. Estamos atentos a las preguntas. Y pueden durar todo lo que ustedes quieran. Doctor Lugari, yo quisiera que usted hablara un poco más sobre el Centro Experimental Gaviotas en Vichada, dado que allá hay un centro de formación que seguramente usted conoce y cuya subdirección y instructores están interesados en saber más acerca de cómo ha sido ese experimento pionero, que ya no es un proyecto, como bien lo dijo, sino que ya es un hecho bastante desarrollado. Bueno, a ver, me explico un poco.
En realidad los centros del SENA están bastante lejos de Gaviotas, porque acuérdense que el Bichara tiene una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados, la misma extensión de Bélgica y de Holanda. Al principio, cuando creamos Gaviotas, había más participación del SENA, posiblemente por mi vínculo con el consejo directivo, y que además yo era un fanático del PPP, de Promoción Profesional Popular. Pero voy a explicar un poco cómo nació Gaviotas, que es una fundación sin ánimo de lucro, y nosotros decimos además y sin ánimo de lacra. Hace más de 50 años. Mi padre, que era geógrafo, entre otras cosas, ya que él era un polimático, manejaba varios temas, tenía como propósito al final de cada año viajar a la Colombia inédita y buscaba sus planos, sus cartografías, tanto en Colombia como en Estados Unidos y Europa. Y en ese año, en el año del 67, dijimos que nos fuéramos para el Bichara, a la altillanura, que es una palabra inventada en Gaviotas, allá en donde, como decía un amigo nuestro poeta, en donde uno grita y le responde el silencio. Y nos motivó a ir allá, y con mi hermano como ayudante en el transporte, porque ya que él era un gran mecánico de carros y demás, nos fuimos y duramos un mes en total, 10 días yendo, 10 días quedándonos allá y 10 días regresando. No podíamos seguir más allá porque el combustible que llevamos en un jeep adaptado kilo por kilo para esta exploración no nos hubiera alcanzado. Y en ese punto, en donde ya dijimos que era el punto de no retorno por razones de la gasolina, empezamos a guindar nuestras hamacas. Mi padre tenía unas hamacas muy profesionales con las cuales había ido al África, y debajo de las hamacas empezaron a posarse unas gaviotas reidoras. Hay gaviotas del río o gaviotas que se la pasan entre el río y el mar. Y nos pareció ese gesto tan lindo, ya que ellas obviamente corrían un poquito, pero no salían del todo, ya que aún no habían conocido a un ser humano depredador, porque nosotros llegamos a un sitio prácticamente deshabitado, lejos de todo y cerca de nada. Y entonces dijimos, vamos a hacer aquí un centro de algo. No teníamos la idea clara. La única idea clara era que no íbamos a hacer nada que no fuera sustentable en una época en que en el mundo muy poca gente, casi ninguna, hablaba de ecología. Esa era la única idea fija. No hacer nada que alterara gravemente el medio ambiente, porque cualquier intervención humana lo altera. Lo importante era hacer alteraciones que permitan que ese espacio por sí mismo se recupere. Esa era la figura. Y entonces empezamos a desarrollar con una serie de amigas y de amigos, y después de dar muchas conferencias en recintos universitarios y de colegio, una serie de tecnologías para aprovechar el aire, para aprovechar el viento, mejor dicho, la biomasa, la energía solar, y en fin, hasta el punto de que mediante esa construcción fuimos consolidando una serie de tecnologías que luego, al venderlas, nos permitieron ser autosuficientes en materia de ingresos. Porque cuando uno tiene demasiada asistencia económica de otros, pierde su independencia y generalmente toca hacer lo que el donante pide. Nosotros lo tuvimos, pero en muy poca cuantía. Y poco a poco, luego discutiendo entre todos nosotros tenemos un problema de reunionitis, para lo cual afortunadamente no hay vacuna. Dijimos, bueno, en este momento, dejando a un lado la necesidad de los ingresos, que ya los teníamos en lo básico, ¿qué es lo más importante? Entonces, entre todos dijimos, vamos a hacer un bosque biodiverso tropical. Y así es como nació ese proyecto
del cual yo he venido hablando. En gaviotas, la confianza reemplaza el organigrama. Allá en gaviotas inauguramos algo que yo propuse en el SENA, en la Junta y en el Consejo Directivo, pero duró muy poco, que era lo que se llamó la UPM, una página máxima. Es decir, la gente que está en la salsa de la creatividad, algunos no saben escribir, o no saben escribir bien, es lo que quiero decir. Y los que saben escribir bien no son los más hábiles con las manos. Entonces, el hecho de no depender de una serie de ayudas que últimamente requieren libros de apoyo fue que nos permitió ser libre con nuestro cerebro y con nuestras manos. Eso es muy importante. Y luego, Gaviotas se ha venido extendiendo a otros países, pero no ya como un proyecto total, sino algunas cosas específicas de ella que han ido a diferentes continentes, ¿no? Pero para mí lo importante de Gaviotas es verla como un todo, como un micromundo, ¿no? Como un microcosmos. Yo por eso quería proponerles algo que está implícito en algunas de las preguntas, que es cómo podemos... Gaviota no es para replicar, cada circunstancia es diferente, pero sí es un foco de inspiración. Entonces yo decía en alguno de los consejos directivos del SENA sin éxito, ¿por qué no mandamos a los instructores con sus familias a vivir en una comunidad X, en una comunidad de los Llanos o del Tolima, donde siquiera, para que ellos durante ese año de convivencia mínimo con la comunidad, después de identificar los problemas, que lo más difícil del mundo es uno saber realmente cuál es el problema, porque eso es lo que está pasando, pero uno no sabe lo que está pasando, repitiendo la frase. Que después de eso se hagan inmediatamente reuniones para buscar soluciones, reuniones en donde todo el mundo participe. A veces la mejor idea viene de la persona menos esperada y menos académicamente preparada. Por eso una de nuestras frases en Gaviotas es que la humildad es más productiva que el orgullo. Y luego, a raíz de esa problemática y desarrollo de las soluciones de todo tipo, ahí ya se puede ir creando un material para la formación profesional adaptado a esas comunidades y a la mayoría de las comunidades que están en la región. Es decir, que la necesidad de la formación profesional salga no solamente de una investigación o de una visita, sino de una vivencia, por lo menos de un año. Eso se hizo antiguamente con los voluntarios suecos, los voluntarios de los cuerpos de paz de Italia, que nosotros tuvimos algunos, por ello allá se tropicalizaron, porque sus ideas de países de 4 estaciones no servían, pero tuvieron la humildad para reconocerlo. Ellos estaban mínimo un año, y había también voluntarios colombianos de tecnologías apropiadas de todo tipo, tecnologías de enseñanza, tecnologías de salud pública primaria, tecnologías mecánicas para el agua, para elevar el agua, tecnologías aplicadas para tener estufas de leña y realmente eficientes. Ya que hablamos de estufas de leña, en este momento en Gaviota estamos trabajando en una unidad térmica avanzada para el mejoramiento familiar, vulgarmente llamada estufa de leña. Ese es un diseño que se compone de la parte de cocción de alimentos, en donde el humo interior, que es la causa de muchas enfermedades, es apenas el 2%. Y al exterior prácticamente no sale humo. Sabe el vapor de la cocina, pero no sale humo. A que al mismo tiempo sea entonces un elemento de purificación del agua y que además sea un elemento para manejar las heces humanas en base a que el agua caliente, que es la que hay que producir para la purificación del agua, sea la que vaya a la cisterna para descargarla y al mismo tiempo ataque las bacterias patógenas.
Y en caso ya de situaciones de páramo, pues también se puede usar como calefacción ambiental en una unidad compacta. Pero esto nació porque uno de los gavioteros estuvo viviendo en una comunidad y se dio cuenta que casi todo giraba curiosamente alrededor de la cocina y de la alimentación, que es como sucede en las comunidades rurales de la China profunda que yo tuve oportunidad de visitar. Ahora, esta es una de tantas ideas, ¿no? Una de tantas ideas ya que me están poniendo que aterrice, que además de hablar de filosofía, hable de cosas aplicadas, aunque todo gaviotas, por el hecho de que siempre nos preguntamos el por qué, es una aplicación filosófica, profunda, es una aplicación filosófica, todo gaviotas, por el por qué. Eso es más o menos la respuesta que yo quisiera darle, y obviamente una respuesta nunca termina. Otra pregunta que se ha planteado es, ¿cuál considera que es la razón, además de la económica, por la cual no se han implementado paulatinamente paneles de energía y calentadores solares como alternativa para el tema del gasto energético, del consumo energético? ¿Quiere que le dé una respuesta irrespetuosa pero lógica? ¿Por qué no se ha querido? Es decir, hoy día la tecnología para fabricar, Gaviota no inventó el calentador solar, uno en realidad no inventa, uno lo que hace son asociaciones de ideas ya existentes, ¿no? La tecnología de calentamiento solar nació en California hace tiempos, no en Israel como la gente cree. Y nosotros lo que hicimos fue tropicalizarla y además bajarle sus costos y optimizarla. Y obviamente que hoy día calentar agua con electricidad es como uno cortar una libra de mantequilla con una motosierra, tiene esa misma lógica energética. Cuando Mario Calderón, que fue uno de los grandes promotores de gaviotas, como yo se lo decía a Julián Cruz, quien hizo esta conexión con el SENA de Virtual Pro en una de nuestras múltiples conversaciones y reuniones, yo le decía a Julián que era el momento de seguir creando la conciencia, de fortalecerla, con ciencia, curiosamente. Pero en eso no ha habido resultados, es decir, el problema es cultural, porque hoy día una fábrica de celdas fotovoltaicas, o sea, la de generación eléctrica, no la térmica de calentamiento de agua, se puede comprar sus equipos por unos 30 millones de dólares fácilmente, que se recuperan pronto. Pero para uno hacer eso en Colombia necesita hacer fácilmente 2 tomos de 2000 páginas para ver si se lo aprueban. Es decir, por eso mientras no haya una zona franca para la imaginación y para la creación, todo esto es muy difícil, porque estamos con tal velocidad de cambio tecnológico que cuando uno llega a un resultado con todos esos trámites, ya el mundo ha tenido otras tecnologías mucho más eficientes. Uno tiene que tener los oídos puestos a la velocidad del sonido, es decir, tener los oídos puestos hacia el futuro, pero poder actuar inmediatamente. De lo contrario, el tiempo nos gana en todo. Es decir, en esto hay que tener una burocracia ágil. Es decir, para mí hoy día los mayores costos para un producto, para que se vayan para atrás, son los trabajos de coordinación, para que todos los procedimientos burocráticos se puedan cumplir a cabalidad. Ese costo para mí es el mayor costo de todos. Y le decía a Julián de que hoy día una celda fotovoltaica para generación eléctrica, hoy, y sabiéndola comprar o haciéndola en Colombia con equipos bien comprados, se puede perfectamente competir con el kilovatio eléctrico tradicional, dando mayor empleo por kilovatio y haciendo que su afectación ambiental sea mínima. Todo el problema es la falta de ganas
de compromiso, de pasión, de emoción y también de serenidad, pero que no esté alejada de la emoción. Para mí, finalmente, todos los problemas son culturales, son mentales. Doctor Paolo, en referencia a una máxima relacionada con la Orinoquía, donde usted afirma que son suelos pobres, pero para cerebros pobres, sin imaginación, ¿en qué consiste la diferencia a la que hace referencia para aprovechar estos suelos? Ya, sí, esa es una de las preguntas que yo pude oportunidad de leer. Más o menos lo dije en el transcurso de mi conferencia, pero lo amplío. Es decir, cuando uno iba a ver el mapa de suelos de Colombia, la Orinoquia adentro, según la clasificación tradicional, era considerado suelo 6. Claro, era suelo 6 porque no se daba nada de los cultivos tradicionales, maíz, etc. Pero nosotros, después de ensayo y error, con imaginación y con mucha suerte, empezamos a ensayar, como dije, con esta especie de pino tropical con las semillas traídas de la selva de Nicaragua, de Honduras y de la Amazonia, y vimos que eso unido con la micorriza, que es un hongo que se asocia con la raíz micorriza, se convertían en suelos de clase 1. ¿Para qué? Para bosques. Y después de 30 años, con los suelos que aparecen debajo de esos bosques, en donde hay por hectárea 250 especies vegetales diferentes, además del pino, ya uno también puede hacer una agricultura más biointensiva, porque el problema es que en ese tipo de suelos, cuando uno usa fertilizantes tradicionales, además del costo, porque este es un bosque orgánico no fertilizado, ¿no?, es que vuelve los suelos drogadictos, que una vez tú utilices el fertilizante químico, ellos no responden a ninguna otra circunstancia. Y luego nos dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con estos árboles? Pues todo el mundo habla de un aprovechamiento de madera, así sea un aprovechamiento natural. No, en una de esas reuniones, la persona más humilde, entre comillas, ¿no?, o sea, la persona para mí más importante, dijo en un momento dado, yo he oído, y en la misma Biblia, de que con esa resina de pino se impermeabilizan los barcos. Y entonces ya poniéndonos a averiguar con muchos amigos, especialmente con el doctor Mazurco, un amigo mío de la FAO, nos dimos cuenta que con eso se podía producir colofonia y trementina. Y al producir colofonia y trementina, nosotros lo que estamos es aprovechando el árbol, no haciendo incisiones en su tronco, sino solamente en su corteza. Y con esta producimos el biodiesel y la gasolina de gaviotas, pero con el problema de siempre, que como no hay un cambio de las reglas de juego, los que nos venden tractores y plantas eléctricas no nos dan garantía si nosotros usamos el biodiesel proveniente de la arboquímica del pino caribe, porque nuestra no es una mezcla, es el 100%. Entonces, ahí vienen todos los problemas de que el organismo de la sociedad, yo no le echo la culpa a nadie porque uno finalmente es parte de todo, ¿no? A mí no me gusta hablar de culpa, sino de responsabilidades. No hemos asumido la responsabilidad suficiente para cambiar las reglas según las regiones en el país más diverso del mundo, que es Colombia, que es un país trifurcado por 3 cordilleras, es un país con toda clase de etnias y de lenguajes. Nosotros tenemos que adaptarnos a cada región y a cada subregión. No podemos permitir que normas fraguadas en Bogotá sean las que se utilicen en la Orinoquia. Y nosotros gastamos muchísimo tiempo para defendernos de esa normatividad que no tiene contexto con nuestra realidad. Ahí cabe citar la frase de Mario Calderón Rivera, ese gran humanista que entre otras cosas hizo Ciudad Salitre, que dice que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces nosotros no podemos tener normas fuera de contexto.
y además la mayoría de ellas inspiradas en países de 4 estaciones, en donde no funcionan. Acá eso no funciona porque acá somos de una sola estación, la estación tropical, somos de una estación continua. Pero sin embargo, la mayoría de nuestras normas y nuestra educación viene de los países de la zona templada del planeta, es decir, de los países de 4 estaciones. A propósito, la instructora Indra Correa pregunta, hace unos años se hablaba de sobrepoblación. Hoy Europa y países llamados desarrollados hablan de, comillas, suicidio demográfico. Cierro comillas. Desde la cosmovisión de Gaviotas, ¿cuál es la opinión sobre este tema demográfico? Muy bien. Es decir, yo estoy de acuerdo con Steve Hawking, una vez que tuve oportunidad de participar en uno de sus eventos en Inglaterra, de que uno de los grandes problemas de la comunidad, del mundo es el crecimiento demográfico que conlleva a su vez un uso energético exponencial que hasta ahora no lo hemos podido hacer limpio. Entonces, ¿yo cómo vería ese fenómeno? Es decir, si nosotros, que eso también tiene mucho que ver con el manejo de este virus, de esta pandemia, si nosotros manejamos todas estas tecnologías limpias, hacemos ciudades sustentables, pero de verdad, no a nivel de conferencia ni de proyecto piloto, yo creo que la humanidad tal como está, no es por el planeta pueden vivir todas las humanidades que quieran, el problema es que ella no se destruya. La humanidad puede llegar al año 2050, di tú, a 10.000 millones de personas, porque según todos los cálculos de los matemáticos de la demografía, a partir de ese momento ya no crece más la población. Entonces, si logramos hacer esta transición, en donde es fundamental recuperar la piel vegetal y el fitoplancton oceánico, yo creo que podemos llegar a 10.000 millones de personas, a 10.000 millones de semejantes y además permitir la vida de otros organismos vivos. Y esto no es difícil, es un problema de voluntad. ¿Por qué el SENA no hace una pequeña ciudad con todos sus instructores demostrando que todo esto es posible con la ayuda de todo el mundo, no solamente de Gaviotas, ni más faltaba? Nosotros somos uno de tantos que estamos trabajando en estas áreas. A ver, le cuento algo a la instructora, le digo, hace no sé tantos años, en Omaha, un multimillonario de Estados Unidos financió una biosfera que la llamó la Biosfera 2, que nosotros somos la Biosfera 1. Y con $200 millones para 6 terranautas, desarrollaron esa biosfera para producir la atmósfera y el crecimiento alimentario, todo. Es decir, una tierra en la tierra. Y no pudieron durar más de 2 años. Hasta ahí llega. Ese mismo experimento se hizo en Rusia y duró 1 año y medio. Es decir, esto está demostrando que los bienes gratuitos, agua, aire, el suelo para alimentación y el servicio de los bosques es lo fundamental para que la humanidad pueda crecer sin desastres hasta unas 10.000 millones de personas. Entonces lo importante no es la cantidad de gente, sino el tipo de vida que a veces es inclusive más agradable que esa gente estaría dispuesta a aceptar para poder convivir máximo 10.000 millones de personas. Gracias, doctor Lugari. Otra pregunta relacionada precisamente con el tema de biocombustibles, que cuál es la propuesta de Gaviotas frente al tema de biocombustibles y que si se está hablando de agricultura perenne, ¿cuál es la propuesta? Bueno, a ver, también lo dije más o menos parte durante el ciclo de la charla. A mí no me gusta llamar las conferencias, sino charlas. Es que a varios gobiernos, y la verdad es que todos los presidentes apoyaron el tema. Yo nunca he sido
político electoralmente, soy político en un sentido aristotélico, porque político es el arte de lograr la convivencia, pero yo nunca he tomado partido, además no me gustan las cosas partidas, valga el chiste. Decía de que en la Orinoquia, en la margen derecha del Meta, con las sabanas del Bichada y el departamento del Meta, las altillanuras, ya que la mitad del Bichada es selvática y esa hay que dejarla en su estado selvático. Se podían sembrar, óigase bien, 6 millones de hectáreas de pino caribe, que el pino caribe al sembrar, debajo de él empiezan a nacer toda clase de nuevas especies, porque estaban ahí en dormancia, estaban durmiendo. Y con ese biodiesel generado de la resina del pino caribe, y con ese biodiesel fabricado a partir de la resina del pino, nosotros podíamos perfectamente suministrarle combustible a todos los llanos de Colombia sin ningún problema, y además se crearían ciudades alrededor de eso. Ciudades, como yo dije, entre 150 y 150.000 habitantes. Es casi un nuevo urbanismo, un neoruralismo, como lo quieran llamar. Entonces, que en el caso de La Guajira, teniendo en cuenta las ventajas comparativas del sol y el viento, toda la energía eléctrica en esos casos se genere con sol y viento, que ya la humanidad sabe hacerlo. Que toda la zona central de la zona cafetera y demás, incluyendo Bogotá, pues se aproveche ya las presas hidráulicas que ya existen, que serían suficientes para mantener esa región. Que en el caso del Chocó y en el caso de la Amazonia, los árboles también mueren de pie, según Dumas y según nosotros. Fácilmente el 10% de un bosque nativo muere de pie. Que se aprovechen esas biomasas tan intensas para generar electricidad, que nosotros lo hicimos en gaviotas, pero que cuando llegamos al biodiesel, pues lo dejamos de hacer. Es decir, hay que regionalizar el país, y en esto tiene que haber unas demostraciones categóricas, más que documentos, en 3 dimensiones, y ahí los centros del SENA estarían llamados a desarrollar un papel importantísimo. Y además, hacer uso intenso del uso racional de energía, que es algo que a veces no se entiende. Yo voy a ver si trato de explicarlo. Una energía eficiente es sencillamente, una energía eficaz, no la palabra, es cuando uno tiene unos bombillos que dan la luz suficiente, de cualquier tipo. Una energía eficiente es cuando uno usa el bombillo más eficiente para aprovechar esa electricidad, que serían los LEDs, que todos los días progresan. Y además ahorrar energía para hacer más o lo mismo con menos, ¿no? Entonces, todas estas 3 combinaciones prácticamente nos ahorrarían el 20% de la electricidad en Colombia. Otro ejemplo, separar circuitos. Otro ejemplo, pintar de blanco los techos en las zonas cálidas. Todo eso reunido daría fácilmente un 20% de ahorro de energía. Gracias. Uriel Cárdenas pregunta, ¿hay algún modelo de panel solar de alta eficiencia que Gaviotas pueda difundir o compartir su tecnología con la población colombiana para su uso? ¿Están hablando de panel para energía eléctrica o para calentamiento solar? Solar. ¿Pero solar de agua? No aclara, dice que de alta eficiencia. No, si es con celdas fotovoltaicas para energía eléctrica, nosotros aún no hemos llegado a eso, porque se necesita un capital de semilla muy grande. Ahora, en cuanto a los calentadores solares de agua, cualquier persona que compra un calentador solar de agua de Gaviotas, como nosotros lo hemos dicho, lo puede copiar. Nosotros nunca hemos patentado nada. Si nos quieren dar crédito, no hay ningún problema. Pero un calentador solar, al desarmarse,
En el caso nuestro es tan sencillo que ahí está toda la tecnología, toda. Y no hay ningún problema. Es que uno no puede hablar de generosidad si no hay ejemplo. Gaviota nunca ha patentado ninguno de sus desarrollos, no de sus inventos, ¿no? Pero sí de sus desarrollos. Otra pregunta de Sandra Cáceres está relacionada con si en este tiempo podemos volver a activar ese lindo proyecto de la máquina Simba RAM. Claro, es que yo no me explico por qué la máquina Simba RAM se ha dejado de usar. Para mí es lo más eficiente. Además, es acercar la demanda a donde uno la necesita y no traerla de sitios lejanos, trayendo ladrillo. Hay que acercar la oferta y la demanda. No tenemos que alejarlas como sucede ahora cada vez más. Y la Simba RAM, que fue inventada por el Simba de la OEA en los predios de la Nacional bajo la dirección de Raúl Ramírez, el primer ensayo, nosotros no inventamos la máquina, ni más faltaba, el primer ensayo se hizo en Gaviotas, con 40.000 metros cuadrados, en perfecto estado, con unos resultados además bioclimáticos realmente impresionantes. Y algo que uno le enseña a manejar en una mañana. Antiguamente no sé si todavía la producían, no sé si todavía la producen. Y si no la producen, pues el SENA las puede fabricar. Y ante un mercado grande de miles, también Gaviotas las podría hacer, porque Raúl no quiso que eso fuera una patente que no fuera abierta. De acuerdo, doctor. Diego Alvarado dice que tuvo la fortuna de visitar Gaviotas hace unos años gracias a mi amigo Julián Cruz. Paréntesis. Gracias al ingeniero Julián Cruz, que es uno de los gerentes de Ingenio Colombiano y con quien tenemos suscrita la revista Virtual Pro, pues también ha sido posible esta charla. Cierro paréntesis. Y pregunta Diego Alvarado, dado que la humanidad es altamente dependiente del petróleo, no solo por el combustible, sino por sus derivados y la innumerable cantidad de productos que se fabrican de este y hacen parte de nuestra vida cotidiana, ¿pareciera imposible generar otra alternativa? A ver, a la imaginación y al cerebro humano nada es imposible. Algo más. Si nosotros hubiéramos hecho una reunión hace 50 años y hubiéramos dicho que íbamos a inventar todo lo que tenemos ahora, todo el mundo hubiera dicho, eso es totalmente utópico, eso es imposible, y sin embargo se hizo. Ahora, esos inventos o desarrollos no se han dirigido a resolver los problemas esenciales de la humanidad, que repito, son atmósfera limpia, o sea, aire, agua, alimentación y bosques. Se han orientado a hacer las cosas más fáciles, más cómodas, a aumentar la velocidad del intercambio. Si esa inteligencia, como yo lo dije en el año 68 en una charla que di informal en un hotel en Silicon Valley, se hubiera desembocado, se hubiera puesto al servicio por lo menos la mitad de ese entusiasmo, de esa inteligencia, a resolver los problemas esenciales de la humanidad, no estaríamos hoy como estamos. Claro que se puede, pero eso tiene que ser algo persistente y tiene que ser gradual, porque sería ridículo uno decir no más petróleo. No, sí tiene que ser un proceso gradual, pero con ganas, ¿no? Y de golpe usar el petróleo para ciertas cosas fundamentales, en fin, para no ser totalmente fanático. En eso hay que ser equilibrado, pero sí se podría perfectamente sustituir un 80 o un 90% de los usos del petróleo. Gracias. Y por último, ya terminando nuestra conferencia, ¿nos podrías enviar 3 invitaciones o 3 frases dirigidas a los instructores, a toda la red ambiental, para que podamos hacer un trabajo mucho más propositivo en nuestro entorno?
es algo compartido con Sandra Cáceres desde Málaga. Sí, yo diría que yo repetiría la frase. La madurez consiste en realizar los sueños y el que no sueña es porque está dormido. Otra frase de las tantas que se me ocurren es que la humildad es más productiva que el orgullo. Eso es fundamental. Y otra frase, como yo no hablo de memoria, me sé algunas, pero no todas de las que están en la página web, muéstreme el libro, Santiago. Hay otra frase que para mí es muy importante. Aquí está, ya la encontré, perdón, aquí está. La estoy medio seleccionando porque no esperaba esa pregunta. ¿Qué es esta? La alegría de trabajar en las gaviotas no es tanto por el ingreso que se obtiene, que también es importante, sino la persona en que se transforma. Bueno, doctor Paolo, entonces agradecemos muy especialmente sus aportes, haber participado en este evento tan importante para el SENA, y nuevamente le agradecemos por parte de la Dirección de Formación que nos haya acompañado y que nos haya dado luces, en especial para todo el trabajo que se viene replanteando en la red ambiental. Muchas gracias, que tenga un buen fin de semana y esperamos poder volver a verlo y a escucharlo. Muy bien, como dice el poeta, gracias por existir. Así es, gracias.